Ante todo, que espero que tengan un buen día. Bienvenidos al canal de YouTube, donde vamos a presentar el tema afrontamiento del estrés y ansiedad en los niños debido a crisis sanitaria por la COVID-19, ¿no? Lo que vamos a presentar somos los internos del 9º ciclo de la carrera de psicología. Me presento primero, mi nombre es Valerie, mi compañera Angie, Viviana y Vanessa, ¿sí? Vamos a seguir, por favor. Primero, te vamos a regalar un folleto. Para ello, debes llenar un cuestionario para registrar tus datos y sugerencias y podrás descargar así un archivo. ¿Qué lograremos el día de hoy? Bueno, conoceremos información de primer alcance sobre los niños con ansiedad y estrés. Aprenderemos técnicas, actividades y recomendaciones a realizar para disminuir la ansiedad y estrés en niños. Ante situaciones de crisis, los niños también perciben la preocupación y pueden sentirse estresados. Su manera de responder puede expresarse de diferentes formas. Unos se sentirán más apegados, otros más retraídos, otros estarán ansiosos, enojados o agitados, y en algunos otros puede manifestarse mojando la cama. Estas son 5 medidas que te pueden ayudar a manejar el estrés en los niños. Jugar. Invita a los niños a jugar y propones actividades que les ayuden a relajarse. Apego. Trata de mantener a los niños cerca de sus padres, cuidadores y familiares. Si la separación es inevitable, porque por ejemplo alguien debe ser hospitalizado o permanecer en aislamiento, trata de que tengan un contacto regular con ellos, por teléfono o algún otro medio. Rutina. Mantén o genera rutinas y horarios regulares tanto como sea posible, incluso en la casa. Haz que participen en las tareas de casa y facilita el juego y el descanso de forma segura. Habla con ellos, explícales lo que está sucediendo y dales información clara sobre cómo reducir su riesgo de ser infectado por la enfermedad. Sé claro. Utiliza palabras y frases que puedan entender de acuerdo con su edad. Esto también incluye explicar con calma qué podría suceder si los niños o familiares empezaran a no sentirse bien y necesitaran atención médica y quizás hospitalización para que se mejoren. En conclusión, escucha sus preocupaciones, muéstrales tu apoyo y tranquilízalos. Comprende que es un momento difícil también para ellos y necesitan más cariño y atención. ¿Están listos? Ahora sí, iniciemos juntos. Para comprender mejor el tema, es necesario que conozcan a alguien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pepe y tengo 7 años. Y les voy a contar a todos que últimamente me siento un poco triste, desganado, enojado y no sé qué hacer. Hola Pepe, Hola, ¿qué otra cosa más has sentido? bueno, suelo preocuparme mucho y a veces también me enojo demasiado. Y mis papás ya no saben qué hacer conmigo y yo tampoco porque soy un niño. Oh Pepe, entonces el día de hoy has venido al sitio indicado donde te vamos a brindar un poquito más de lo que estás sintiendo sobre el estrés y ansiedad. ¿Ustedes me pueden ayudar? Claro que sí, Pepe. Oh, entonces voy a compartir este video con los demás papis de mis amiguitos. Por supuesto, Pepe, lo puedes compartir a todo el mundo el día de hoy. Oh, entonces estaré atento. Iniciemos. Bien, el estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso, ¿sí? El estrés en la niñez se puede presentar en cualquier situación que requiera que un niño se adapte o cambie, ¿no? También el estrés puede ser provocado por cambios positivos, como comenzar una nueva actividad, pero también está vinculado también a cambios negativos, ¿no? Como una enfermedad o la muerte de un familiar. Y como viene siendo ahora también debido a la crisis de la pandemia debido a la COVID-19, ¿sí?
Para eso, papitos, ustedes pueden aprender a reconocer las señales de estrés y enseñándole de manera saludable a manejarlos. El estrés puede ser, pueden aprender a responder el estrés a medida que crecen y se van desarrollando, ¿no? Muchas situaciones estresantes que para un adulto son manejables, causan estrés también en estos niños, ¿no? Como resultado, incluso en los niños pequeños, ¿no? Pueden tener un impacto en los sentimientos de seguridad y confianza del niño, ¿sí? Siguiente, por favor. Los signos del estrés. Es posible que los niños no se den cuenta de que están estresados. Si los síntomas se empeoran o no se presentan nuevos síntomas, los padres pueden sospechar de un aumento de nivel de estrés en un niño, ¿sí? Los síntomas físicos incluyen disminución del apetito y otros cambios en los hábitos alimentarios, dolor de cabeza, empezar a mojar la cama o hacerlo frecuentemente, pesadillas, alteraciones del sueño, molestia estomacal o dolor de estómago y otros síntomas físicos, ¿no? Que no tienen nada que ver con alguna enfermedad física. Los síntomas emocionales o de comportamiento pueden incluir ansiedad o preocupaciones, incapacidad para relajarse, miedos nuevos o recurrentes, miedo a la oscuridad o estar solos o con los extraños, ¿no? Ahora, en los miedos nuevos o recurrentes también es lo que se presenta, el miedo a enfermarse, el miedo a tener esta enfermedad que ha salido, ¿no? O el miedo de que algún familiar o una persona llegada a ellos se enferme. También otro síntoma para llegar es aferrarse al adulto, no querer perderlo de vista, la rabia, llanto o gimoteo, incapacidad para controlar sus emociones, comportamiento agresivo, regresión a comportamientos típicos de etapas anteriores, ¿no? ¿A qué nos referimos a esto? Que los niños pueden volver a adaptar las conductas que tenían cuando eran más pequeños, cuando eran bebés, por así decirlo, ¿sí? También suelen renunciar a participar en actividades familiares o escolares que normalmente solían hacerlo, pero debido al estrés, como que se agobian y lo dejan, quizás renuncian a la actividad, ¿no? Siguiente, por favor. Las causas del estrés pueden incluir preocupación por las tareas escolares o por las notas, manejo de las responsabilidades como la escuela y el trabajo o los deportes, problemas con los amigos, el acoso escolar o las presiones de los compañeros, el cambio de escuela, la mudanza, lidiar con problemas de vivienda o no tener a dónde vivir. A esto nos referimos que ellos no tienen un lugar estable donde permanecerse, ¿no? Se mudan por acá y así, ¿no? También suelen tener pensamientos negativos en ellos mismos, tienen un bajo autoconcepto, cambios corporales, tanto en los varones como en las niñas, el divorcio o separación de los padres, también la crisis financiera en el hogar, y también otro síntoma en el estrés es vivir otra causa, es vivir en un vecindario o en un hogar inseguro. ¿Sí? Siguiente, por favor, va a ver mi compañera. Bien. La ansiedad y el estrés no solo sufren los adultos, los niños también pueden vivir episodios de ansiedad como respuesta ante determinadas situaciones que les afecten y descontrole. Y bueno, aquí te vamos a explicar cómo detectarla, cuáles son los principales síntomas de la ansiedad en los niños y qué hacer ante casos de ansiedad infantil. Para empezar, la ansiedad es un estado de agitación del ánimo, de perturbación, una angustia que un niño no puede controlar y que termina afectándole al comportamiento. Un niño con ansiedad puede encerrarse en su mundo, negarse a comunicarse con los demás, o por el contrario, estallar con ira mediante un berrinche o una conducta agresiva. Bien, la ansiedad infantil se presenta en distintas intensidades en relación con cada niño percibe su realidad. En primer lugar tenemos la ansiedad leve, que es la situación controlable y su presencia es normal. Permite percibir mejores los estímulos externos y no llegue a la capacidad del niño. Por otro lado, la ansiedad moderna altera una concentración del estado de ansiedad. No permite que el niño
tengan una buena concentración y tener problemas de atención. También dificultad de aprendizaje. Puede presentar sintomología física como nerviosismo, por ejemplo, morderse las uñas, tirarse el cabello. Todos los tics son expresiones de un estado de nerviosismo por la ansiedad. También la sudoración y suele observarse la evitación de situaciones estresantes. Por último, la ansiedad grave. Es la incapacidad de este nivel es mucho mayor. Vuelve vulnerable al niño en diferentes situaciones. Presenta apresión, síntomas físicos como dificultad para respirar, taquicardia, tensión muscular, cefaleas y dolencias estomacales. Hola, yo soy Carolina Santillán y el día de hoy voy a hablar sobre ansiedad y estrés infantil. Ante las crisis tenemos la obligación moral de compartir información y allá afuera muchos padres, cuidadores y profesionales de salud están con niños y niñas que la están pasando mal. La parte positiva de las crisis es que son oportunidades para detectar tempranamente aquellas personas que más tarde iban a desarrollar una cuestión relacionada con la ansiedad y entre más pronto se detecte, mejor es el pronóstico. Entonces sabemos que entre el 20 y el 30% de los niños y de las niñas van a empezar a sentirse muy preocupados, muy nerviosos, muy ansiosos y van a empezar a presentar síntomas físicos. ¿Qué se sabe de la ansiedad? Pues la ansiedad tiene 4 componentes: la herencia, la crianza, el estrés que hemos vivido a lo largo de la vida y el contexto donde vivimos. Por eso este video es tan importante, porque nosotros como padres, madres y cuidadores estamos criando a los niños en un acto de fe, hacemos lo mejor que podemos, pero no siempre tenemos las habilidades que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. También no podemos a veces controlar a cuántos eventos estresantes se van a exponer a lo largo de la vida. Hay niños que ya han sido hospitalizados desde pequeños, que han perdido a su abuelo, a sus mascotas, que han vivido un divorcio difícil, que han presenciado eventos violentos, etcétera, y que vienen con cierta vulnerabilidad en comparación con otros niños y niñas. Y por último nos preocupan aquellos niños que pertenecen a un contexto de pocas oportunidades, de pobreza, de bajo nivel socioeconómico, porque en esa población hay mucho más riesgo de cuestiones relacionadas con la ansiedad. Y nos preocupa, claro, porque la ansiedad es amiguísima de la depresión. Bueno, ¿cómo vive el estrés un niño o una niña? Pues hay 3 grandes componentes. El estrés o la ansiedad se vive en el cuerpo, se vive con las emociones y se vive con las conductas, y vamos a hablar de cada uno de ellos. La parte fisiológica del estrés o la ansiedad en los niños tiene que ver con que el estrés puede ser positivo, vamos a hablar de él más adelante, pero cuando es negativo hace síntomas físicos. Los niños no siempre ponen en palabras que están preocupados, que están nerviosos, que no saben qué va a pasar. Casi siempre lo que hacen es que les duele la panza, les duele la cabeza, sienten que les late el corazón, no pueden dormir, están más inquietos, lloran con mayor frecuencia. Entonces es muy desagradable estar sintiendo a cada rato síntomas de ansiedad o de distrés, que es el estrés negativo, porque es un mecanismo que nos ayuda en situaciones de vida o muerte para atacar o para huir, pero vivirlo todos los días es bastante incómodo. ¿Qué pasa con las emociones cuando hay ciertos niveles de estrés? Tenemos 2 tipos de estrés: el eustrés, que es el estrés positivo, que entonces nos ayuda a tener un desempeño óptimo, y tenemos por otro lado el distrés, que es el estrés negativo. Entonces, cuando estamos en un nivel óptimo de estrés o de eustrés, nos desempeñamos súper bien, podemos un día antes acabar una tarea. Cuando estamos enamorados o enamoradas estamos como emocionados, pero bonito, porque tenemos como esa preocupación de si nos van a hablar o no nos van a hablar, si vamos a ver a nuestro novio o no lo vamos a ver, si mañana va a nuestra fiesta de 5 años, entonces es esa emoción, pero del agradable. Pero cuando el estrés es excesivo o las demandas del medio son excesivas, es demasiada tarea, mi papá o mi mamá me regaña mucho, mi maestra me exige demasiado, entonces puedo llegar al estrés negativo y entonces también puedo llegar a un grado de agotamiento. Ahorita tenemos los 2 extremos: niños que se sienten muy estresados, pero también niños que están poco estimulados y que están muy aburridos. El estrés negativo, el distrés, y la ansiedad es amiga de otras emociones. Muchas veces acompañadas están la tristeza, están el enojo,
y otras, la frustración, la decepción. Entonces hay que estar abusados checando que los niveles, aquí tenemos un termómetro de estrés negativo o de estrés, no sean demasiado altos. Entonces, ¿qué es buena idea? Estar midiendo en los últimos 8 días más o menos en promedio cómo te has sentido, o llevar un diario para ir anotando cómo va la alegría en mi vida, cómo va el miedo, cómo va tristeza, cómo va furia, para que si empieza a subir de ciertos niveles, probablemente necesite ayuda de mis papás, de mis cuidadores. ¿Qué pasa con la conducta? Pues el estrés negativo o la ansiedad principalmente lo que nos invita a hacer es escapar, huir o evitar. Obviamente si yo veo una tarántula, si yo veo que alguien viene detrás de mí y estoy solo en una calle, pues esto me ayuda a huir del peligro, a salvar mi vida. Entonces la ansiedad tiene una parte positiva porque está diseñada para que yo pueda enfrentar peligros potenciales y no pierda la vida. Sin embargo, en este momento los niños tienen ese mismo cerebro primitivo que tenían los cavernícolas, pero ahora se activa con situaciones que no necesariamente son de vida o muerte. Por ejemplo, que caiga un rayo, que me quede sin luz y estemos solos, que mi mamá se tarde mucho tiempo y no llegue de su trabajo, que tenga miedo a que se vuelvan a pelear mis papás. Entonces, si bien no son cosas de vida o muerte, pues dan mucho miedo y me gustaría poder escapar, huir de ellas o evitarlas. Desafortunadamente los niños muchas de las veces no pueden evitar estas situaciones estresantes, como su ansiedad les diría que hicieran. ¿Qué hace la ansiedad en la mente de los niños? Pues hay una serie de pensamientos en donde se activan, pero son como verdades a medias, porque la ansiedad te hace que pienses que tú no eres muy capaz, que digamos, tú eres especialmente vulnerable. De todos los aviones que se van a caer, lo más probable, te dice la ansiedad, es que se caiga el tuyo. La ansiedad hace que veas al mundo como un lugar más peligroso de lo que ya es, que veas el futuro de forma pesimista, que veas a los demás como más capaces que tú y, pues por excelencia, tener ansiedad te hace sentir en duda, te hace sentir inseguro o poco confiado de que vas a poder salir adelante. Pero como decíamos, casi siempre estos pensamientos son equivocados, son exagerados y hay que trabajar con ellos. ¿Qué pasa como cuidadores o como padres? Que a veces sin querer nosotros transmitimos estas reglas o creencias que fortalecen esos pensamientos distorsionados. Por ejemplo, tal vez sin querer les transmitimos a nuestros hijos que siempre hay que estar en guardia, que siempre hay que estar abusados porque la gente es muy tranza o la gente es muy abusiva, nunca te fíes de los demás. También puede que les transmitamos que preocuparte es muy útil. Bueno, es cierto que los cavernícolas que eran más ansiosos, con mayores probabilidades sobrevivían que un cavernícola más pachanguero, más relajado, que acampaba en cualquier lado. Pero pues en este momento, ¿qué tan útil es preocuparse mucho tiempo? Más de 2 horas al día, pues tal vez es mejor ocuparse que preocuparse. Y por último, a veces como padres o cuidadores les transmitimos sutilmente una filosofía a través de nuestros refranes, a través de nuestros comentarios, de que arriesgarse es peligroso, de que lo mejor es tener siempre todo seguro y no aventurarse en cosas nuevas o diferentes. Eso, pues, ¿qué va haciendo? Que los niños empiecen y las niñas a desarrollar algunos que se llaman supuestos lógicos, que son estas ideas en donde piensan, si bajo la guardia, entonces seguro voy a estar en peligro. Si me preocupo, entonces estoy mejor preparado. Pero ¿qué tanto? Estas son verdades a medias y siempre hay que estar en guardia, siempre hay que preocuparse. ¿Qué hay que tener en cuenta también? Que los niños se exponen a eventos que son no solamente estresantes, son altamente estresantes. Cambiarse de casa, cambiarse de escuela, cambiar de profesor, tener un nuevo hermano, que venga alguien a vivir a casa, vivir violencia, un divorcio, que muera alguien o algún evento violento que lo presenciaste o que te escuchaste, estar escuchando todo el tiempo en las noticias malas noticias, eso empieza a generar mucho estrés en los niños y no hay que subestimarlos. Ellos se preocupan igual que nosotros y a veces nos dan ganas de decir esos problemas no son tan grandes, pero para ellos sí es muy grave todas estas pequeñas situaciones que son parte de la infancia, pero además hay niños que viven 5 o 6 eventos altamente estresantes en un mismo año y que pueden estar en mayor riesgo. ¿Cuáles herramientas queremos proporcionarles en este video? Pues hay 2 grandes técnicas para intentar
regular esta respuesta muy intensa que hace el cuerpo cuando está ansioso, que son la respiración y la relajación. Sugerimos la respiración diafragmática. Cuando nos enseñan en educación física a respirar profundamente, casi siempre inflamos el pecho y alzamos los brazos, pero esa no es la que queremos. La que queremos es la respiración que más bien viene del estómago, en donde inhalamos en 4 tiempos sin alzar nuestros hombros. Hacemos una pausa de 2 segundos y exhalamos en el doble de tiempo del que inhalamos. Inhalamos como si estuviéramos inhalando el aroma de una flor, hacemos una pausa y exhalamos como si estuviéramos soplando las velitas del pastel. ¿Qué va a hacer la respiración diafragmática? Que nuestra respiración sea más lenta y más profunda y que empiece a ayudar a parar todos los otros síntomas que causa el estrés en nuestro cuerpo. Y la segunda gran técnica es la relajación muscular progresiva. Busquen nuestros otros videos en YouTube, alternamos 10 segundos de relajación, 10 segundos de tensión, 20 segundos de relajación, son más o menos 16 grupos musculares, es una técnica que dura entre 10 y 20 minutos, depende del audio que encuentren, pero es una excelente técnica para que los niños empiecen a detectar en dónde están apretando y para desactivar los síntomas de la ansiedad. Por último, pero no menos importante, como padres, madres, cuidadores, docentes, ¿qué podemos hacer con los pensamientos? Nosotros hacemos algo que se llama terapia cognitivo-conductual, en donde la hipótesis es que si cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de sentir. Entonces, 4 ideas. Primero, validar. ¿Qué es importante? Decirle, entiendo que te sientes triste, entiendo que te sientes preocupado, entiendo que te sientes nervioso, te sientes inquieto. A ver, platícame un poco más sobre qué te imaginas, qué pasa por tu mente. ¿Qué síntomas sientes en tu cuerpo? A veces nos dan ganas de decir, no pasa nada. Sí pasa algo, se asustó, se preocupó. No podemos echar las cosas debajo del tapete. Entonces hay que validar que no le está pasando bien él, ella, y también que nosotros no la estamos pasando bien. Segunda idea, información. Explícale a tu hijo o a tu hija o a tu alumno cuáles son los trucos de la ansiedad. Hoy vimos algunos. Truco que la ansiedad siempre se adelanta, siempre se imagina cosas catastróficas, siempre quiere preocuparse con sus preguntas básicas, ¿qué tal qué? ¿Y sí? ¿O qué pasaría si? Segundo truco de la ansiedad siempre te hace que huyas, que no te arriesgues, que no levantes la mano para participar, que no te atrevas a jugar otras cosas, que no te expongas a las cuestiones que pues no eres muy bueno, pero más vale divertirse que estar ahí aburrido y sentado. Tercer truco de la ansiedad hace que te confundas, que dudes de tu capacidad, que empieces a pensar que no eres bueno y que los demás son mejores que tú. Cuarto truco de la ansiedad activa muchos síntomas físicos que te asustan. Puedes incluso sentirte tan agitado que sientes que te va a pasar algo. Entonces, si empiezas a validar, entiendo que te sientes triste, enojado, ansioso, preocupado, déjame te comparto algunos trucos de la ansiedad. Y en tercer lugar, ahora te voy a invitar a que cambiemos tu forma de pensar, porque tal vez la ansiedad o tal vez miedo te dice, no hay que arriesgarnos. Mejor quedémonos aquí, mejor no levantes la mano, mejor no te propongas para ser el protagonista de la obra, mejor que tu mamá se quede aquí toda la noche a dormir contigo. ¿Qué queremos proponerles? Pues que el que no arriesga no gana, que tal vez sí me voy a sentir mal un ratito, pero puedo tolerar el estrés que me da que mi mamá no esté, puedo hacer un juego con mi mamá entre que si logro dormirme 5 días solito o solita me voy a ganar un premio, por ejemplo, que me cocine fideo seco con milanesa, que salga a jugar conmigo al jardín si es que se puede. Los pensamientos son predictores del éxito terapéutico. Y por último, pues la terapia de exposición, que es invitar a tu hijo o a tu hija a afrontar las cosas que le preocupan poco a poquito, afrontar separarse de ti, afrontar hablar en público, afrontar que tal vez le da miedo ponerse las vacunas, afrontar al perro que le da miedo, afrontar a los rayos, afrontar estar solo, afrontar hacer un nuevo amigo, una nueva amiga, afrontarse a cualquier cosa que le dé miedo, pero tiene que ser poco a poquito, siempre acompañándolo, reconociéndole sus éxitos y pues estar frente a la araña, por ejemplo, exponiéndote a que te da ansiedad y quedándote ahí un ratito esperando hasta que se baje la ansiedad
y exponerte varias veces para que poco a poco te vayas acostumbrando, te vayas habituando a la ansiedad que te da y cada vez sea menos. Por último, es importante que sepas detectar cuándo necesitas acercarte a recibir ayuda. Si tu hijo o tu hija tiene menos de 8 años, lo mejor que puedes hacer es tú como papá, mamá, cuidador, acercarte a que te entrenen para apoyar a tu hijo. 1 hora de psicoterapia es efectiva, pero un niño 24 horas al día, 7 días a la semana solo con su ansiedad, poco va a aprender de la psicoterapia si no te involucras tú. Entonces, muy importante que tú detectes si hay señales tempranas, no te esperes a que sea una cuestión más grande. Ten mucho cuidado en no confundirte si es algo relacionado con la edad o ya son francamente síntomas de ansiedad, y que busques terapia basada en la evidencia. Si tu hijo o tu hija empieza a tener síntomas de la ansiedad, busca preferente una psicoterapia que se llame terapia cognitivo-conductual, pregunta al especialista cuáles son sus credenciales, cuál es su experiencia y su entrenamiento, y sobre todo el criterio más importante: si más de 2 horas al día tu hijo o tu hija tiene dificultades con el estrés negativo, con la ansiedad, con la preocupación, o tiene muchos síntomas físicos que le impiden ser feliz, que le impiden hacer las cosas que le gustan, que le impiden hacer la vida cotidiana, entonces es momento de que no te esperes y te acerques. Las terapias basadas en la evidencia generalmente son terapias breves, 10, 12, máximo 15 sesiones. No son terapias de juego ni terapias basadas en el desahogo. Es un entrenamiento en habilidades para la vida. No te vas a arrepentir. Muy bien, y continuamos. Vamos a brindar 2 estrategias. Las primeras van a ir dirigidas para los padres y las segundas para los hijos, y claramente que en una menor medida. Son menores de edad y están al cuidado de un tutor, de algún familiar muy cercano, o de lo más común, que es de los papás, ¿no? Entonces, claramente toda situación debe ser guiada por el adulto responsable. Primero, una estrategia que se puede utilizar para abordar tanto el estrés como la ansiedad es de que el niño se sienta seguro, confiado, comprendido y amado, ¿no? Él de repente a sentirse expuesto ante una amenaza constante, y claramente hoy en día todos nos sentimos constantemente expuestos a una enfermedad, esto va a hacer que nuestros mecanismos de defensa, muchos síntomas físicos, emocionales, digamos, comiencen a desprenderse y elevarse hasta picos muy altos que pueden llegar a afectarnos en nuestra vida diaria. Y claramente los niños no se ven tampoco exentos de esto. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? Que no se sienta amenazado, sino que se sienta seguro. También hay que buscar pasar ratos de relajación, tranquilos, de distracción, para que el niño pueda conocer y manifestarse de una manera más relajada ante su rutina diaria. Muchas veces creemos que el estrés, que la presión viene netamente de la escuela. Sin embargo, esta presión también puede presentarse en el mismo hogar, y de repente puede ser con los mismos pedidos de las tareas hogareñas, ¿no? Esto no está mal, pero creo que es necesario saber comunicar, y también a medida de la disposición del niño, ¿no? Y también que cumpla sus obligaciones, porque esto también cuenta como presión, y claramente esto también puede traer estrés y ansiedad. Es necesario que tanto niños como niñas sepan expresar sus emociones de una manera adecuada. A veces, digamos, la cólera, la irritabilidad, el llanto, simplemente son como máscaras que encubren a una verdadera emoción que se encuentra perdurando en el niño. Entonces, es mejor y la manera más viable en que el niño pueda verbalizar, comunicar de manera oral, y si no verbal, también puede ser de repente en el mensaje que da en su cuerpo, en la posición de la espalda, la cabeza, o incluso de una manera más creativa, como que comunique sus sentimientos por dibujos, ¿no? Que es algo que les encanta demasiado. Eso sí, que nada de eso se quede dentro de él, sino que lo exponga y que se sienta, así como pedíamos que se sientan seguros, también que se sientan comprendidos. También la actividad física. Los niños en realidad necesitan una constante estimulación física, ya que sus capacidades motrices finas como gruesas están en formación, ¿no? Y claramente a veces, digamos que el desarrollo de estas capacidades es más acelerada en esta etapa por la misma naturaleza del crecimiento. De repente ya no pueden salir a correr al parque, a salir a jugar con los amigos, o a la clase de educación física como lo era en el jardín o en la primaria, ¿no?
Si usted se siente de repente seguro de salir a la esquina, a un parque, a la calle, a un lugar que no vea mucha gente y se siente seguro por el tema de que tiene el visor facial, como la mascarilla y el gel antibacterial, etcétera, salga con su hijo, no lo limite de esa oportunidad. Pero si usted es de las personas que no se siente seguro, no se siente confiado, entonces no lo haga, porque si usted no se va a sentir confiado, su hijo menos. Y esto va a traer más problemas que soluciones. Entonces, ¿qué puede hacer? Simple. En casa pueden aplicar, hacer aeróbicos, bailar alguna coreografía, ejercicios, etcétera, ¿no? Tantas cosas se pueden hacer en casa y también se pueden adaptar. De repente no de la misma manera, pero sirven también. Los cambios y las pérdidas es algo que ocasiona muchas alteraciones de la conducta en todas las personas de todas las edades. Y claramente los niños pertenecen también a estas posibilidades de pertenecer a esa cambios. Entonces, ¿cómo enfrentar un cambio? A veces estos son impredecibles y también se pueden salir del control de las manos, como se diría. Entonces, ¿cómo? Hay que preparar al niño ante futuros cambios que se puedan atravesar, ¿no? Si el niño, digamos, ya conoce, ¿no?, ciertas posibilidades que pueden aparecer en su vida, él se va a demostrar más seguro, más capaz de realizar algo, ¿no? Y claramente esto no va a ser considerado, hay que también poner de su parte y ya está preparado, ¿no? Y finalmente, si usted de repente no se siente como que emocionalmente capacitado de repente para ayudar a su hijo, entonces solicite la ayuda de un profesional. Ahora, estrategias para los niños. Van a haber tres, básicamente. Las dos primeras están guiadas a que usted permita, ¿no?, que su hijo se comunique con usted, ¿no?, el tema de sus emociones, que le comunique qué es lo que ha hecho en la clase virtual, o de repente, qué es lo que hacen sus demás compañeros, ¿no? Porque toda información es válida y siempre les emociona mucho compartirla. Y claramente practicar actividades de relajación. Tal vez pueden ser como la distracción, ver tele, hacer un dibujo, algo que le traiga tranquilidad y no se sienta presionado por cumplir bajo una calificación, digamos, ¿no? Ahora Sí, básicamente vamos a hablar de algunas recomendaciones que también puede usted aplicarlo en su tiempo libre con sus hijos. Por ejemplo, ver programas de televisión o películas favoritas que su hijo se sienta contento, aficionado a ello, ¿no? Haga videos también de las actividades que está realizando o tómenles fotos para así poder posteriormente recordar lo que ha hecho en ese momento. Llévelos y que participe en la preparación de las comidas, de los alimentos y otras actividades que estén relacionadas a ello. Aproveche también sus talentos artísticos, ¿no? De colorear, de dibujar con témperas y también ponerle en la actividad en ello. Y también posteriormente leer libros junto al niño en un sitio cómodo donde se sienta a gusto, cuentos cortos y en base a ello también usted podrá preparar una escenografía de títeres donde él también fortalece esta emoción con cuentos, ¿no? También jugar con diferentes texturas para así ellos puedan identificar lo que es duro, tosco, lo suave. También hacerle participar en juegos de movimientos corporales, por ejemplo, saltar, buscar la pelota, brincar, así como también participan estos sentidos, también podemos hacer participar la escucha activa, por ejemplo, hacerle escuchar músicas donde él adivine qué sonido es, qué tipo de sonido es, ¿no? Como la madera, el vidrio, si las palmas. Y también hacer diferentes artesanías, ¿no? Como cortar, pegar, hacer huellitas con las manos, con la témpera, todo ello. Estas recomendaciones se hacen mayormente a los niños y a los padres acompañados para que también esto disminuya el estrés y ansiedad que están sintiendo.
Se trata de emociones que se están escapando de las historias. Déjenme explicarles qué está pasando. Paola es una niña que a menudo se siente angustiada y no sabe qué hacer. Cuando siente angustia, parece que su corazón late más rápido y no puede respirar. Sus manos empiezan a sudar y ella siente como que no puede moverse. Esta emoción que siente Paola es una sensación desagradable que ella tiene que aprender a manejar para que esté mejor. ¿Ustedes creen que ella lo podrá hacer? Vamos a escuchar su historia. Déjenme contarles una historia. Había una niña que se llamaba Paola, a la que muchas cosas le salían mal. Todo se complicaba cuando ella pensaba que su maestra le iba a preguntar algo, o cuando ella sabía la respuesta en clase y quería responder, pero no se atrevía a levantar la mano o a hablar. Cuando su maestra le preguntaba algo, ella se quedaba callada y algunos niños se reían de ella. Ella se ponía muy triste cuando esto pasaba. Sus amigos se preocupaban por ella y la animaban a que contestara, pero ella prefería no intentarlo. Un día su maestra contó la historia de los niños del espejo, en la que los niños tenían problemas, pero ellos se veían a sí mismos logrando lo que deseaban. Estos niños tenían diferentes problemas. Ozzy quería sacar buenas calificaciones, pero se distraía en clase y luego no entendía nada. Por ello, sacaba malas calificaciones. Así que empezó a prestar atención en clase, a hacer sus tareas y poco a poco mejoraron mucho sus calificaciones. Lena les gritaba a todos y les pegaba. Ella aprendió unos ejercicios de respiración para manejar el estrés que sentía y tranquilizarse. Paola se preguntó qué podría hacer ella para resolver sus problemas de tener miedo a hablar y de angustia, y se dio cuenta de que los ejercicios de respiración la podían ayudar a ella también. Empezó a practicar los ejercicios de respiración cuando su maestra se acercaba o cuando iba a levantar la mano y a responder. Poco a poco ella pudo hablar y contestar en clase. Ella se dio cuenta de que los niños que se reían de ella quizá no sabían que la lastimaban con sus burlas, pero que ella tenía amigos que la animaban para que respondiera. Sus amigos la querían y eran muy buenos amigos, ayudándola siempre. Debe dejar salir todo el aire de sus pulmones y luego, con un respiro profundo, llenar los pulmones, aspirando aire por la nariz y contando hasta 4. Después, mantener el aire sin respirar, contando hasta 7 y finalmente exhalando todo el aire, contando hasta 8. Ahora que ya hablamos de todo ello, tanto el estrés y ansiedad, vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a hacer
Ahora, responder y comentar las respuestas de los... Bueno. Vamos a seguir la siguiente pregunta. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué recomendaciones te parece la mejor en aplicar en cuanto nuestros niños están ansiosos y estresados? ¿Qué crees que no sabe hacer cuando los niños están ansiosos y estresados? Recuerda mantener la calma y no respondas impulsivamente. Considera que todo comportamiento tiene objetivo y una razón. 2. Comprender que esta situación ha sido difícil para todas las personas, sin importar la edad o el sexo. Además, hay que divertirnos en la labor de ser padres, así lo vamos a hacer con mucho más gusto. Y que nuestro niño interior juegue con los niños que dependen de nosotros. Esto ha sido todo y esperamos que les haya servido. Que tengan un gran día.